Buenas noches, el Señor les bendiga en esta noche. Sean bienvenidos una vez más a su iglesia adventista de Richmond Hills, aquí en Queens, Nueva York. Es una verdadera bendición estar aquí. Queremos dar también saludos a todos los que están presentes online a través de la página de Corintios Radio y también a los que están conectados por YouTube y por Facebook a la misma emisora Corintios Radio en vivo, tanto en audio como en video. Pues bien, como dijo la hermana Liliana en la introducción, lo que nos ocupa en estas noches es el poder de la palabra de Dios. ¿Cuánto poder tiene la palabra de Dios? ¿Cómo puedo hacer que ese poder llegue a mi vida? ¿Cómo puedo yo apropiarme del poder de Dios a través de su palabra? Como vamos a ver, aunque la mayoría de los que estamos aquí somos cristianos maduros, por amor a los que nos escuchan y nos ven por las redes sociales, vamos a desarrollar un tema, una temática para darle continuidad a lo que vimos anoche. Anoche vimos la simbología o los diferentes símbolos que representan la palabra de Dios. Vimos que la palabra de Dios es ¿qué? Como una luz, es como el fuego. Vimos que la palabra de Dios es como ¿qué? Como un martillo, que la palabra de Dios es como una semilla y que la palabra de Dios es también como ¿qué? Como el pan de vida. Vimos que si no nos alimentamos de la palabra de Dios, vamos a estar flacos, raquíticos, anémicos espiritualmente. En esta noche vamos a ver, el tema es bien interesante, el poder creador de la palabra de Dios. Y seguramente durante el transcurso del tema, yo quiero ver la hora porque quiero terminar a la hora que es. Durante el transcurso del tema, posiblemente la palabra te va a tocar, tanto a los que estamos aquí como a los que están oyendo y viendo a través del internet. Y si ese es el caso, déjate guiar por el Espíritu Santo que estará trabajando esta noche a través de todos nosotros. Vamos a orar para abrir las Escrituras. Ahí donde están, pueden ponerse de pie, por favor, vamos a orar. Oremos. Amantísimo Dios, que tu palabra es lo alto y sublime de los cielos. En esta noche, Señor, te damos gracias por las bendiciones que has derramado sobre todos nosotros. Te damos gracias por cada uno de los que están aquí presentes y también por los que están allá, Señor, en las plataformas, en la televisión, tal vez en la computadora, en el teléfono, escuchando tu palabra. Te damos gracias por los hermanos y amigos que apoyan este ministerio de Corintios Radio y de la iglesia de Richmond Hill. Y te pedimos, Señor, que te hagas presente en sus vidas, en sus corazones, que tú, Señor, seas de hoy en adelante el que dirija su vida y que ellos puedan dejarse guiar a través de tu palabra. Danos tu gracia a esta hora, Señor. Sanciona esta reunión con el poder de tu Santo Espíritu y que el cuidado y la protección de tus ángeles estén presentes también aquí. Te agradecemos estas bondades en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy se siente más el calorcito que anoche al punto de que las gafas se me están nublando. Y es que veo que está apagado el aire. Sería bueno que para mañana lo tuviéramos prendido, ya que contamos como con más airecito, ¿no? Bien, ¿cuál es el tema de esta noche? Pueden sentarse, por favor. ¿Cuál dije que era el tema de esta noche? El poder creador de la palabra de Dios. ¿Ustedes han leído Génesis 1? Vamos a Génesis 1. ¿Qué dice Génesis 1:1? ¿En el principio qué? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y usted puede seguir leyendo ahí Génesis 1:1, 1:2, 1:3 y así sucesivamente. Yo ahorita le voy a dar unos versículos que nos van a decir en cuántas veces se dice ahí, y Dios dijo, y fue hecho, y Dios habló, y existió. En el principio no había nada. Cuando no había nada, cuando no existía nada en esta tierra, Dios habló y ¿qué? Y existió. Dios dijo y fue ¿qué? Fue hecho. En este momento viene a mi memoria el Salmo 119, 25. Vamos a leerlo. Vea, lo saqué de una. Gloria a Dios. Dice el Salmo 119, 25, abatido estoy hasta el polvo, reanímame conforme a tu promesa. Saben que en el principio de la creación no había ni polvo, pero Dios con el poder de su palabra dijo, hágase y fue hecho, hágase la luz, fue hecha la luz, sepárense las aguas, se separaron las aguas, produzca la tierra árboles, se produjeron árboles, que produzcan fruto, produjeron fruto.
Broten los animales, salieron los animales. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el poder creador de la palabra de Dios lo creó. El Salmo 119, 25 dice, abatido estoy hasta el polvo. Tal vez muchos de nosotros y de los que están oyendo en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido abatidos, pero la misma palabra creadora que estuvo allá organizando la tierra, la misma palabra creadora que puede estar hoy organizando tu vida y mi vida. Y vamos a hablarlo en conjunto, es la misma palabra creadora que estuvo en el pasado creando todo de la nada, es la misma palabra creadora que hoy en día tenemos aquí para organizar nuestra iglesia, para organizar nuestras finanzas, para organizar nuestro hogar, nuestro ministerio, para organizar nuestra sociedad. Así que cuando no había nada, Dios dijo y fue hecho. Dios habló y existió. Yo quiero llevarlos a leer ahora Hebreos 1, del 1 al 3. Busquen ahí en sus Biblias, Hebreos 1, del 1 al 3, y vamos a leer lo que dice ahí. En el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Pero en estos últimos días, Dios habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo por medio de quien hizo los mundos. Desen cuenta la temática que estamos viendo. En el pasado Dios habló muchas veces a nuestros padres mediante los profetas, y dice aquí el apóstol Pablo, y en estos días, o en estos últimos días, nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de todo, por medio de quien hizo los mundos. Y el versículo 3 dice, el Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. O sea que en este momento Cristo Jesús no está aquí en carne, no está aquí literalmente, no está aquí físicamente, pero está a través de ¿qué? De su poderosa palabra. En el pasado Dios organizó a profetas, hombres y mujeres para que dieran su palabra. Cuando vino Jesús lo constituyó heredero de todo, pero una vez el Señor Jesús se fue, dejó la palabra ¿qué? Escrita. Dice, con su poderosa palabra. ¿Cuántos aquí hoy en día han tenido una transformación a través del poder de la palabra de Dios? Todos nosotros los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida hemos tenido un encuentro con la palabra de Dios y ha venido la transformación. Quiero leerles algo que tengo aquí. Dice, Dios no solo creó este mundo a través del poder de su palabra, sino también lo mantiene. Mire, si Dios no estuviera atento a cuidar este mundo, ya no habría alimentos, el diablo hubiera acabado con todo. Si la palabra de Dios no estuviera sosteniendo estos mundos, todo estuviera más contaminado de lo que está. Entonces la palabra de Dios tiene poder hoy en día, porque esa misma palabra con la que Dios le habló a los profetas, con la que habló Cristo Jesús, es la misma palabra que sostiene hoy el universo. Es la misma palabra que sostiene tu vida y mi vida. Yo voy a trabajar todos los días, o salgo a trabajar, o tengo vida, o respiro, porque Dios a través de su palabra ha permitido que eso llegue a mí todos los días. Porque de lo contrario el enemigo ya hubiera hecho presa de nosotros y nos hubiera destruido. Si no fuera porque Dios por su palabra estuviera conteniendo los vientos, como dice en el Apocalipsis, en los 4 ángulos de la tierra no hubieran ángeles poderosos sosteniendo la maldad, ya esta tierra hubiera sido consumida y el diablo se estuviera riendo de nosotros. Pero por el poder de la palabra de Dios, como dice Hebreos 1:3, es que Dios sostiene este mundo y sostiene tu vida y mi vida. Dice, Él mismo, o sea Dios, el mismo poder, la palabra, el mismo poder que está en la palabra hablada de Dios, está en su palabra escrita. Así que cuando usted, les decía yo anoche, que cuando abra un texto bíblico y sienta y vea que ese texto bíblico le está hablando a usted, en realidad Dios te está hablando. A mí me ha pasado muchísimas veces, me pasa, anoche se los dije. El mismo Espíritu Santo que estuvo activo en la creación, estuvo activo en la inspiración de la Escritura. Por eso cuando oramos, cuando hay estudios bíblicos, la mayoría de ustedes han estado en estudios bíblicos, lo primero que hacemos es orar y pedir al Espíritu Santo, porque Él es el agente activo que ha estado trabajando en todo el proceso de creación, redención y salvación del ser humano. Es toda una cadena. Dice, hablando del Espíritu Santo, Él está presente cuando leemos la Biblia o la compartimos con otros. Hay un poder creador que cambia la vida y da vida en la palabra de Dios. Hoy fuimos a visitar a una amiga tuya, hermana Liliana. Estuvimos visitando a Norma y Gustavo, se llama el esposo.
Ellos están interesados en estudiar la palabra. Fuimos por primera vez a su casa con la hermana Cecilia. Tuvimos un interesante estudio con ellos, hicimos el estudio de la salvación. Y esas palabras que estuvimos hablando ahí en esos 35 minutos, seguramente ya están empezando a transformar su corazón, porque pedimos el poder del Espíritu Santo para hacer eso. Y yo vi que el Espíritu Santo, yo sentí que el Espíritu Santo estuvo ahí presente en ese estudio, como está presente hoy en tu hogar, en tu vida, en la mía. Cuando usted y yo le demos la importancia a la palabra de Dios, Dios va a poder actuar mucho más en nosotros a través de su Santo Espíritu y a través de la misma palabra que usted escucha y que lee. Así que avancemos. Vamos a leer otro texto bíblico. Vamos a leer Hebreos 4:12, que fue la lectura bíblica. Ahí pasemos una página y ahí está Hebreos 4:12. Este es uno de los textos bien interesantes. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Está diciendo que la palabra de Dios es como una espada. El poder de Dios puede discernir lo que tú estás pensando, lo que tú quieres hacer, lo que piensas hacer. Pero la palabra de Dios también tiene el poder de llegar adentro de tu ser. Y como yo le digo a veces a las personas, ¿cuándo fue? Estos días estuve estudiando con alguien, y esas personas son contemporáneas conmigo, más o menos 50 y algo de años por ahí, y yo les decía: tú tienes tantos años de estar haciendo lo mismo. El ser humano tiene X cantidad de años de estar pecando. El ser humano tiene X cantidad de años de estar haciendo lo incorrecto. Y yo llamo incorrecto, por ejemplo, a hábitos, malos hábitos, a vicios que perjudican el cuerpo, que hacen que el espíritu se aleje del ser humano. Le llamo malos hábitos, muchas cosas. Y yo le decía a esa persona: nosotros tenemos cierta cantidad de años de estar haciendo lo mismo. Y de un momento a otro no es fácil yo dejar esos hábitos. No es fácil que el ser humano deje lo que se ha acostumbrado a hacer desde niño y lo que ha visto. Entonces, en ese contexto, la palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12, es que entra. Dice que es como una espada de 2 filos, penetra. ¿Han tenido alguna vez ustedes en su casa o en su herramienta de cocina un cuchillo que corte por ambos lados? Es interesante. En las cocinas, nosotros, cuando yo he trabajado algunas veces de carnicero, porque yo soy cocinero, y cuando he hecho carnicería, sobre todo cuando viví en Miami, yo era el butcher de un restaurante. Era uno de los carniceros, porque había varios. Y los cuchillos tienen que ser bien cortantes, y algunos especiales para deshuesar tienen que cortar por ambos lados y ser filudos. Y así como uno penetra esas porciones, la palabra de Dios literalmente no te corta a ti, pero sí te transforma, porque entra al interior tuyo y saca todo aquello e implanta la nueva naturaleza. Eso es lo que dice cuando dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra. Dice que discierne las intenciones del corazón. Dios sabe lo que el ser humano piensa y quiere hacer. ¿Saben eso? Dios sabe porque es nuestro creador. Pero el enemigo también sabe, porque tiene 6,000 años de estarnos estudiando y conociendo, y sabe, usted lo puede leer en el Espíritu de Profecía, donde la hermana Elena de White dice que el enemigo conoce cada uno de nuestros resortes, por eso es que pone ciertas cosas, y por eso es que está llevando el mundo hacia donde lo lleva, porque nos conoce, y nosotros vamos como corderitos detrás de todas esas costumbres, detrás de todas esas cosas, pero realmente lo que dice la palabra es lo que nosotros debemos seguir. Así como Dios conoce las intenciones, el enemigo procura entramparnos a nosotros, conociendo nuestros hábitos, conociendo nuestro sistema de vida, conociendo lo que nos gusta y lo que no nos gusta. En ese sentido es que se aplica Hebreos 4:12, ahí es donde la palabra de Dios es viva y eficaz y muy cortante, más que cualquier espada de 2 filos. La palabra de Dios, ¿qué? La palabra de Dios es una palabra viva, lleva consigo el poder de lograr las cosas que declara. ¿Entienden eso? Ahora acéptelo y empiece a vivirlo. La palabra de Dios declara que usted va a ser salvo. ¿Cómo va a ser salvo? La palabra de Dios declara que usted y yo vamos a ser prosperados. ¿Cómo vamos a ser prosperados? Si Dios lo dijo, Dios lo hará. La palabra de Dios tiene el poder ¿de qué? O lleva consigo el poder de lograr lo que le declara. Porque si vamos a la creación, Dios dijo ¿y qué? Y existió. Y si Dios dice que el ser humano se puede salvar, se puede salvar. Si Dios dice que el ser humano puede dejar de pecar, puede dejar de pecar. Dios dice que el ser humano se puede transformar, se puede transformar.
a través del poder de su palabra. Es un problema que tengo aquí con estos lentes. Como estoy sudando, se me deslizan. Y como este aparato no me deja que me entren bien aquí, se me caen cada ratito. Las palabras humanas pueden hablar de lo que es, pero Dios habla de cosas que aún no se han hecho y luego las crea por el poder de su palabra. La palabra de Dios es una palabra creadora. La palabra audible que procede de su boca tiene el poder de crear todo lo que proclama. Vimos un poquito de la historia de Génesis 1, pero vamos a tocar otro poquito de la historia de Génesis 1. En la historia de Génesis, la expresión dijo Dios se usa ¿qué? Repetidamente. Usted mira Génesis 1 y en Génesis 1:3 dice Dios creó, en Génesis 1:6 dice Dios creó, en el 11, en el 14, en el 20, en el 24, en el 26, en el 29. Usted puede ver en todos esos textos de Génesis 1 la palabra que Dios utilizó para crear. Las palabras declarativas de Dios tenían el poder, o tal poder que cuando habló apareció tierra seca, brotaron plantas, florecieron árboles frutales, ¿y qué? Y surgieron animales. Esto es solo para poner el contexto de lo siguiente que voy a hablar. Hay una palabra en Génesis que se utiliza para dar la idea de que Dios creó. Es la palabra bará. B-A-R-A. Es la palabra que utiliza el hebreo para describir que Dios creó. Hay una fascinante palabra hebrea usada en el Génesis 1 para la actividad creadora de Dios. Es la palabra bará. En esta forma particular se usa a fin de describir la actividad creadora de Dios para crear algo de la nada. El verbo se usa solamente cuando Dios es el sujeto. Es decir, únicamente Dios puede bará. Únicamente Dios puede ¿qué? Crear. El enemigo quisiera poder crear, pero el crear es un poder absoluto de Dios. Y lo hace a través del poder de su palabra. Entonces, esta palabra bará es la que Dios utiliza en el original griego. ¿Para qué? Para decir, hágase y se hace. Hoy vamos a educarnos un poquito en cuanto al poder creador de la palabra de Dios. Vamos a leer otro texto. Vamos a leer el Salmo 33, bien conocido, de que habla de la creación. Salmo 33. Y vamos a leer del 6 al 9. Salmo 33, 6 al 9. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Ustedes recuerdan cuando Dios creó a Adán y Eva, lo formó del polvo de la tierra y luego dice que sopló aliento de vida. ¿Sabe qué sopló? Bará. Sopló vida. Y Dios tuvo ese poder y tiene ese poder porque nosotros sabemos que la profecía dice que al final de los tiempos Dios volverá a levantar los muertos de la tierra y les dará bará, vida. Y volverá a recrear esta tierra como fue al principio para vivir aquí por toda la eternidad y lo hará con el bará, el poder creador de Dios. Entonces este salmo nos está diciendo que el poder de Dios, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca, por el poder de Dios. El 7 dice, Él, refiriéndose a Dios, Él junta en un montón el agua del mar, pone depósitos en el abismo, o sea, la que puso arriba en la creación. Aquí está hablando de la creación. ¿Ve? El 8 dice, toda la tierra venere al Señor, reveréncienlo en todos los habitantes del mundo. Y luego dice el 9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y surgió. Ahora, si al Dios que yo sigo, si el poderoso Dios que yo sigo tiene poder y ha tenido poder y tendrá poder para hacer esto, ¿cuánto no podrá hacer Él en mí?
¿Sí lo entienden? Hay un texto por ahí en los evangelios que no lo tengo ahorita, pero dice que todo lo que le pidamos a Dios, Él nos lo dará o lo hará en Jesús. Entonces, ¿quién es el que está impidiendo que yo progrese espiritualmente? ¿Qué es lo que está atrasando el desarrollo mío espiritualmente? ¿Cuál es el problema que yo no puedo superar o solucionar? ¿Será mi incredulidad? Puede ser, eso es para pensar. Dice, en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó a los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Tremendo. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito. Cada palabra que yo leo y aplico en mi vida, trae a mi vida la vida del ser infinito, el poder de Dios. Transforma la naturaleza y vuelve a crear en el alma, o el alma a la imagen de Dios. Eso está en el libro La Educación, página 126. El poder creador de Dios. A medida que comprendemos personalmente las promesas que se encuentran en la palabra de Dios, nuestra vida cambia. Y yo soy el primero que levanto la mano, porque yo he sido parte de ese proceso. Y a medida que ayudamos a otros a comprender estas increíbles promesas, el Espíritu Santo cambiará también su vida. Así que, querido amigo y hermano, los que están aquí y los que están oyendo ahí a través de Corintios Radio, a través de las plataformas sociales, debemos enfocarnos en pedirle a Dios el Espíritu Santo para que nos capacite para entender su palabra y poderla aplicar a nuestra vida y a nuestros semejantes. Porque en ese proceso que estamos haciendo aquí, nosotros crecemos, pero ayudamos a otros a crecer y a salvarse. Vamos a ir a San Juan 11. San Juan 11, ustedes conocen esta historia. San Juan 11 está la historia de Lázaro. No voy a leer los textos, pero está ahí en San Juan 11 para los que lo quieran leer. Vino Jesús a la tierra a cumplir su misión de morir por el ser humano, y en su ministerio de 3 años y medio hizo grandes milagros, y uno de los milagros más grandes que hizo fue la resurrección de Lázaro. Y nosotros conocemos la historia, y el que no la conozca, por eso estoy dando los textos, en San Juan 11 lo pueden leer, cómo el Señor Jesús, siendo humano y tenía una relación directa con Dios, tuvo poder para curar, sanar y resucitar aún a los muertos. Y conocemos la historia de Lázaro, y vemos que en la creación Dios dijo, hágase, y fue hecho. Ahora vemos que Cristo Jesús, el Dios de la creación, viene a la tierra, y hay un hombre que ha muerto, y Jesús amaba a Lázaro, dice la Escritura. Y deja que Lázaro se enferme, y permite que Lázaro se enferme, y luego, después de 4 días de Lázaro estar enfermo, viene Cristo Jesús a la aldea donde vivía Lázaro en Betania, y las hermanas de Lázaro, ustedes lo saben, lloraron, y algunas le reprocharon, Señor, ¿por qué no viniste antes? Pero Cristo les dijo, para la honra y gloria de Dios es que esto ha pasado. Y después de 4 días de muerto, donde la misma Escritura dice que Lázaro ya ¿qué? Ya huele, porque un muerto después de 4 días ya empieza a oler, se descompone el cuerpo y empieza a oler. Pero ahora viene el vará de Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Lázaro, sal fuera. O Lázaro, levántate. Lázaro, vará. Y así hará Dios con cada ser humano en el final de los tiempos. Cada persona que murió en Cristo, Jesús le va a aplicar el vará y creará una nueva criatura, una nueva creación. Ahora, si Dios tuvo poder para hacer todo eso, ¿no tendrá poder el Señor para transformar tu carácter y el mío? Claro que sí. Si Dios tiene poder para transformar el mundo, va a tener poder para volver a recrear todo esto. ¿No podrá Dios transformar mi hogar, tu economía? Tal vez en esta noche estemos hablando aquí para una persona que está oyéndonos ahí a través de las plataformas y se siente agobiada, no ve salida para su problema. Deposita la confianza en el Señor, empieza a leer la Biblia. La palabra de Dios tiene poder, transformará tu carácter, transformará tu vida, tu hogar, tu negocio, tu empresa, transformará tus hijos. Les cuento una historia. Cuando yo era muchachito, yo siempre fui muy independiente en el sentido de que no me dejaba gobernar. Yo llegué del campo, como les decía anoche, yo me crié en el campo, pero yo pienso que a los 7 años yo ya estaba en la ciudad,
y tenía que defenderme porque mi mamá me mandaba de un lugar como a 1 hora, más de 1 hora, como 1 hora y media a pie, a conseguir un combustible para la cocina. Y luego yo quería cogérmelo del autobús para comérmelo en dulces y me iba a pie. Ella me mandaba en bus y yo me cogía la plata para comérmela. Y así empecé a ser independiente y luego donde quiera empezaba a moverme. Pero yo tenía algo en particular, que yo me movía en un ambiente que no era muy sano, porque la familia en la que yo me crié, mi mamá era una santa y mis hermanos y mis hermanas también, pero el ambiente que nos rodeaba no era bueno, era mucho drogadicto, mucho ladrón, mucho vago, homosexuales y todo eso era lo que había en esa cuadra donde yo me crié. Y quieras o no quieras, vas mirando todo eso. Y yo iba a veces por las calles de mi ciudad y así, sobre todo los días en la mañana, yo me daba cuenta, en ese entonces yo no me acuerdo pero en la mañana yo veía familias felices, veía familias de la mano, con niñitos de la mano, así como andamos nosotros hoy en día. ¿Y saben qué? Yo deseaba eso para mí, desde niño, porque yo en mi casa no tenía eso. ¿Ven? Puede ser que sea el caso de muchos de los que están oyendo y viendo a través de las redes sociales y tengan esa inquietud en su corazón: yo quiero tener un hogar feliz. Aún en medio de las necesidades que hay en todo el mundo, el ser humano puede ser feliz porque el poder de la palabra de Dios permite que eso sea así. Puede ser que en esta noche yo esté hablando para una persona que está siendo maltratada en su casa y no haya qué hacer y quiere irse para su casa, quiere irse para la calle, no quiere estar con su familia, ya no se siente bien. Tal vez el esposo quiera dejar a la señora, a la dama, o la dama quiera dejar al esposo porque la trata mal, porque no le da buena vida, porque no hay medios para vivir mejor. Ese era mi caso, ya cuando fui más adulto. Y aún así, como desde niño, yo anhelaba la vida de esas personas que yo veía caminando para la iglesia con sus niños lindos, bien vestiditos, con mucha humildad porque no tenían dinero, pero iban bien limpiecitos. Yo cuando tuve mi familia también fui un poco desordenado en Colombia y yo deseaba todavía eso, pero un día yo encontré la palabra de Dios y Dios transformó a este ser humano que ustedes ven aquí. Y quisiera contarles con pelos y detalles muchas cosas que pasaron en mi vida, pero muchos de los que han estado aquí estos 10 años conmigo en la iglesia las conocen. Algunas veces las he contado aquí, otras no las he contado. Pero lo que quiero decir, o estoy diciendo esto, es porque las personas, los amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, tal vez estén viviendo la situación y la única solución que había para mí era la palabra de Dios. Pero cuando yo no sabía que era la palabra de Dios, entonces yo me refugiaba en el alcohol. Drogas sí nunca consumí, pero sí tomaba alcohol de lo que hubiera por ahí, y en los juegos y en las apuestas y en todas esas cosas. Y a veces el ser humano busca la solución en el lugar equivocado, cuando la solución está en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, una luz en mi camino, dice la palabra en el texto que leímos anoche del Salmo 119, 105. Tengo algo aquí bien interesante. Imagina, Dios habló y existió. Tú puedes decirle: Señor, háblame, habla a mi corazón, habla a mi mente, habla a mi ser. Podemos hacerlo. ¿Cómo podemos entender lo que esto significa? ¿Qué nos dice esta sorprendente realidad sobre su poder? ¿Por qué deberíamos animarnos esta verdad sobre el poder creador de Dios? Cuando compartimos la palabra de Dios con otros, la creación ocurre otra vez. Eso ocurre cuando compartimos la palabra con una persona que no conocía a Jesús y luego usted ve a esa persona que antes era una cosa convertida o transformada en otra persona. Ahí vuelve a recrear. La palabra de Dios recrea literalmente al ser humano. Es literal. Yo y muchos de los que estamos aquí somos testimonio de eso. Dice: el poder de la palabra satisface las almas sedientas y alimenta los corazones hambrientos. Y ese es nuestro trabajo en este momento en la historia, llevar esa palabra a quienes la necesitan. El Señor recrea, el poder de la palabra dice, recrea el alma a la imagen de Dios. Yo he visto drogadictos, homosexuales, hombres peligrosos, padres peligrosos, maridos peligrosos, abusadores, seres humanos así. Los he visto bajar a las aguas del bautismo y ser transformados en unas nuevas criaturas gracias al poder de la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos y amigos, desde el momento en que usted y yo depositemos nuestra confianza en la palabra de Dios, empezamos el proceso de crecer en Cristo y transformación en Cristo. Así que yo les invito a que sigan adelante. Mañana veremos vidas transformadas por la palabra de Dios.
Y el sábado tendremos aquí una fiesta bautismal que también estaremos transmitiendo en vivo para que los hermanos y amigos que están viéndonos en las redes sociales vean lo que es un bautismo aquí. Así que yo les bendigo en esta noche en el nombre de Jesús y les pido el favor que se pongan de pie, vamos a orar. Oremos. Amantísimo Dios, que tu morada de lo alto y sublime de los cielos, en esta noche estamos aquí, Señor, felices y contentos de que tú te hayas manifestado a nosotros y lo has hecho en el tiempo correcto, en el momento que más lo necesitaba nuestro ser. Señor, te pedimos a esta hora por cada uno de los aquí presentes, por todos los que oyen y ven a través de las plataformas sociales, para que tú estés allá presente, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Que hay un corazón dolido, un corazón enfermo, hay una persona feliz, estés tú allá, Señor, con ellos. Si alguna persona quiere tomar una decisión de tomar estudios bíblicos, permítele, Señor, encontrar una iglesia, una persona adecuada que lo pueda conducir. Te agradecemos a esta hora la salvación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente.